Crónicas de San Borondón. Un espacio para el encuentro, un tiempo para navegar por otras dimensiones de la realidad. Si eres protagonista de lo insólito, escríbenos a crónicasdesanborondón@canariasradio.es. Arrancamos nuestras crónicas de San Borondón en este viernes 1 de junio, centrando la atención en un acontecimiento científico que tuvo como escenario a la isla de Tenerife la pasada semana. Aquí en Crónicas nos fuimos anticipando, fuimos recordando que esa cita, que esa importante cita, se iba a desarrollar. Finalmente no pudimos estar presentes, pero desde luego sí que hemos estado e intentado estar atento a lo que estaba sucediendo, y esta noche, gracias a alguien que lo vivió directamente y que participó y formó parte del mismo, vamos a poder conocer detalles de ese congreso extraordinario sobre el estudio de momias, enmarcado dentro del proyecto Athanatos, y que era un congreso internacional y extraordinario porque conmemoraba los 25 años de una iniciativa pionera que surgió en Canarias, que surgió en Tenerife, que fue el proyecto Crono. Bueno, pues una buena amiga, Dolores Delgado Miranda. Buenas noches, Loli, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José Gregorio. Pues esta noche vas a ser un poco como de cronista, pero es que tú fuiste parte del congreso, estuviste en todo el proceso y además participaste con una ponencia. Sí, la verdad que tenía un compromiso con el proyecto ya desde hace un par de años, que se preveía que se iba a celebrar Athanatos, muerte e inmortalidad en las poblaciones del pasado. Un congreso que ha reunido pues a cantidad de... ¿Había como 200? Sí, 200 entre especialistas en diferentes áreas, no solo en el tema de las momias, sino está en la museística, en conservación, en conservación, temas de controlar el medio ambiente de las urnas, hacer los últimos análisis, reconstrucción de los cráneos de las momias, desde el posible hombre de Otzi, fue un congreso muy rico en personalidades importantes. Bueno, tú tienes la clave de por qué desde el punto de vista periodístico nos olvidamos de él. Es decir, no sé, ha pasado sin pena ni gloria, desapercibido. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Qué ha pasado? Porque ciertamente. fíjate que el tema, vamos a ver, hay una serie de temas en el ámbito de la ciencia que siempre venden mucho, ¿no? A descubrimientos astronómicos, arqueología, y dentro de la arqueología, las momias son las estrellas. Sin embargo, cierto. fue curioso. Sí, cierto. La verdad que el primer día, en el día de la inauguración, es verdad que estuvieron pues personalidades importantes, el presidente del Cabildo Insular, etcétera, los directores principales de los museos, la consejera de museos también, Amelia. Claro, pero este es el momento del fuego artificial, Sí, de cortar la cinta, ¿no? Sí. Lo Mira otro que estuvieron venía después, ¿no? personajes importantes como la directora del Museo Nacional, el Arqueológico Nacional, Mercedes Pérez Díez, estuvo también la directora del IESI, Mercedes González, han estado representantes de Dinamarca, de Finlandia, al final no pudo venir el coreano, pero estuvieron una serie de personajes muy importantes que pienso no se les sacó la repercusión que podía haber tenido, claro, en los medios de comunicación. Es verdad que yo no pude estar en todas las conferencias porque eran mañana y tarde. Sí, vamos, fueron maratonianas. Maratonianas, sí. La verdad que eran conferencias de muy corta duración para dar cabida a todos los especialistas que vinieron. Bueno, pues yo interpreto esto como un síntoma de lo idiotizados que estamos y cómo estamos distraídos y entretenidos con lo que nos echan en los grandes medios, pues, y sí, con estas, en fin, vamos a dejarlo ahí. Vamos a no... precisamente a no pecar de eso y vamos a centrarnos en lo que se habló allí en el Congreso. Tú además, oye, que no lo hemos dicho, eres miembro del Instituto de Estudios Científicos en Momias desde hace unos años y bueno, llevas, no sé si eres la única que lo lleva, pero me imagino que la parte canaria. Sí, la parte canaria es la que yo llevo, pero dentro del instituto están pues una Anne-Marie que lleva pues la parte de
de genética, otra lleva la parte de estadísticas, otra lleva la parte de ADN, estudios peruanos, andinos, o sea, todas colaboramos un poco, la verdad que sí. Bueno, se conmemoraba el 25 aniversario del proyecto Cronos, desde entonces se han hecho más congresos regulares, sí, y sí, este fue hecho, extraordinario, ¿no? Sí, de hecho se han hecho 8 congresos, entre el 92 y el de ahora se han hecho 8 congresos. Fíjate tú que ha estado en Colombia, en Chile, en Groenlandia, en Italia, bueno, por diversos países. Y surgió aquí, mira qué bueno. Sí. Es pensar eso, ¿no? Que escribimos una página de la historia. Total. Autor of the Heide fue el que inició, digamos, en combinación con Conrado Rodríguez, con el padre, digamos, del que es actual director del Instituto de Bioantropología del Museo de la Naturaleza y el Hombre. Fue el que inició hace 25 años ese tema, en el año 92. Bueno, ¿se nota evolución? ¿O la evolución en el estudio de las momias está más centrada en la conservación, en los métodos no invasivos de explorar los cuerpos? Exacto, hay de todo, porque por ejemplo, tú puedes tener el caso nuestro, que seguimos indagando dónde están las momias guanches, seguimos buscando momias, estamos todavía... Es verdad que aparecen muy pocas, ¿no? Tenemos localizadas las que están fuera, las que en su momento salieron por la época, por obsequios, por compraventa, en fin, por ese intercambio, pero localizar, no se localizan, ¿no? Hombre, tenemos, la verdad que las más destacadas, en Cambridge tenemos la de Madrid, por supuesto, que es un modelo a seguir, tenemos en conservación, me refiero, después tenemos algunas pues que sabemos que han salido, pero tienes que haber una labor de investigación continua, digamos, para poder enlazar el hallazgo con la salida. Con la salida. Pero lo que es localizar nuevas momias en yacimientos... No, en yacimientos ahora mismo no. Tendría que prepararse un proyecto, que casualmente esa es una idea, para presentar un proyecto con un grupo de espeleólogos que llegara a firmarse un convenio de colaboración con el Cabildo, si ellos no tuvieran, con el museo en este caso, si ellos no tuvieran ese personal, para seguir buscando, porque estoy completamente segura que siguen habiendo zonas pues con cuerpos que todavía, por ser zonas escarpadas, por ser zonas de difícil acceso, por haber perdido por movimientos sísmicos o por lo que fuera. Claro, se desgaja algo del terreno y ya queda cubierto o queda inaccesible. Efectivamente. Bueno, y eso que hace unos años se hablaban de cientos y de miles de momias en muchas cuevas, ¿no? Casi nada de ese tema, ¿no? Lo que generan las redes, lo que generan, ¿no? Las nuevas formas de comunicarnos, ¿no? Sí. No, yo nunca he creído que existiera esa cueva de las 1000 momias, o sea, no hubiese sido lógico por la población que había en esos momentos. No te digo que no de cientos, que efectivamente una persona que entra a una cueva y ve cientos o más de 100 cuerpos puede pensar que son miles por la impresión. Pero sí es cierto que durante una época en el siglo, finales del XVIII y ya en el XIX, se dedicaron de manera habitual, era más fácil venir a Canarias y llevarse las momias nuestras que ir a Egipto. Y entonces pues se fletaban barcos, hay historias, crónicas, que salían en cantidad. Que salían en cantidad. De hecho, iban en barca a buscarlo, pues a la zona de Erques, por ejemplo, iban en pequeñas embarcaciones y se llevaban pues 2 o 3, pero como ya sabían dónde estaban y a cambio había una remuneración económica para los del lugar. O sea que sí que se vaciaron en algún momento necrópolis más o menos importantes. Sí, claro que sí. Piensa que la cantidad de personas que habían aproximadamente en el momento de la conquista llegaron a oscilar sobre unas 25.000 personas. Por supuesto no se momificaba casi nadie, o sea, la élite era la que se momificaba, pero sí es verdad que durante generaciones se podía haber dado un efecto acumulativo, ¿no? Efectivamente. Loli, tú diste una charla, tu intervención fue sobre uno de los objetos arqueológicos, no me gustaría utilizar esa palabra, pero bueno, una de las piezas arqueológicas más llamativas que tiene el Museo de Tenerife, ¿no? Remito a todos a que vayan a visitar al museo, no solo por la parte de la naturaleza, sino también por la parte de los restos aborígenes, ya no solo lo que son los objetos como cerámica, sino también a la parte bioarqueológica, que comprende
todas las momias que están en el museo, que están en la última planta. Allí te llama mucho la atención. Hay una que llama mucho, mucho, siempre la atención, y esa fue fue sí. sobre ella. Sí, concretamente hay dos niños momificados. Bueno, hay uno que es un feto y realmente se ha conservado, y la mía, el niño, que lo llamo yo la mía, mi niño momificado, que es una... Suena peculiar, ¿verdad? Suena. Sí. Lenguaje a veces. De hecho, la conferencia, la charla se trataba sobre biografía de Miss, era la momificación infantil del Sausal, ¿no? Esa momia concreta es del Sausal. Tiene aproximadamente entre 2 y 4 meses de nacimiento, y no podemos saber exactamente cuál fue la causa de la muerte. Es verdad que desde unas diarreas muy típicas de la época, un golpe, problemas respiratorios, no se conserva todo el cuerpo, sino solamente la mitad superior, y es verdad que se consiguió a través de varias entrevistas que le hice al colector, al que la recogió, concretamente Antonio Romero Pérez. Toda su colección está ahora en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, está depositada allí, y es verdad que quería darle sentido a esa... Identificarlo, ¿no? Está Exacto. un poco huérfana ahí también, es que ¿no? su ficha, lo primero que hice fue pedir su ficha, a ver qué datos tenía. Y en esa ficha lo que tenían era, pues, yacimiento desconocido, elementos asociados, ninguno, notas preliminares, 0. Orfandad total. Absoluta, ¿no? Y claro, yo tenía esa información porque en su momento, a través de nosotros, convencimos a quien la poseía para que la donara, que la donó en el año 92 a raíz del proyecto Cronos. Pero estaba huérfana, como tú bien dices, y tenía yo esa información y quise darle sentido a ese depósito. Pues al final sabemos que es del Sausal, sabemos exactamente de qué cueva, del yacimiento, un yacimiento muy original con 2 cuevas, o sea, 2 bocas, una en la que se depositaba el cuerpo más reciente, y otra, el osario, donde se iban trasladando todos los restos. Vale, parece que hoy hemos inventado las cosas y ya estaban funcionando hace tiempo, ¿no? Ya estaba. Concretamente, además, este niño, todo siguiendo las notas que me facilitó el colector, estaba además en una peculiar posición, y era en alto, separado del resto de los huesos. Lugar preferente. En una pequeña repisa. Se acondicionó un pequeño hueco para depositar al niño. O sea que eso demuestra también, pues, a pesar de que no hay muchos yacimientos con niños, que la mortalidad infantil tenía que ser, en todas las sociedades preindustriales, tenía que ser elevada, muy alta. Es verdad que no se han hallado demasiados enterramientos con niños. Además... ¿Esto nos podría dar una pista sobre las creencias o las prácticas o no? Sí, no, desde luego, desde luego. Eso es algo que tendrían que estudiarse un poquito más. En Gran Canaria, por ejemplo, sí han aparecido más yacimientos con niños momificados, o no. Y sí es verdad que allí, por ejemplo, se estudia mucho el tema del infanticidio en épocas de hambruna o fallecimiento de la madre por problemas de parto, etcétera. Pero aquí es verdad que no se puede hablar de un infanticidio porque no hay material suficiente para hablar de ello. Pero de manera lógica sí, por enfermedades traumáticas o... Hemos de pensar de todas formas que al estar momificado, pues también debería de ser pariente o no. La momificación era natural. Natural, vale. Ojo, en este caso era natural. Es natural. Además, por la extrema salinidad, esta cueva, este yacimiento da justo para... El mar está a casi 200 metros sobre el nivel del mar. Vale, y las condiciones ambientales ayudaron. Sí, pero sí es verdad, tú has dicho una cosa muy interesante, y es que tiene que guardar relación por parentesco, ya sea por parentesco familiar o simplemente por parentesco geográfico. O sea, encima de nuestro yacimiento ahora está construido, pero antes era una gran explanada, y es probable que sea de todas esas zonas de pastoreo, de la zona cercana, que depositaban los cuerpos allí. Oye, tenemos más momias sin papeles en nuestro museo. Sí, tenemos muchas. Esa es la labor. Producto labor de la época de coleccionar, claro, ¿no? Exacto, es que muchas veces se recopilaban esos cuerpos sin asociarle ningún tipo de información. De hecho, esta misma no tenía
sino simplemente que era del Sausal, que fue el dato que les dio el donante, sí. el donante y bueno, pues en eso se quedó. Bueno, pues ahora ya, a partir de ahora sí. Sí, Ya está. sí, porque además encontraron, pudimos asociar con, una vez fotografiados, una vez examinados las notas que nos daban él, sus fotografías, porque él llegó a sacar fotografías, pero de muy mala calidad. Pudimos asociar pues 2 cráneos masculinos, si no me equivoco, 3 femeninos, con datos muy concretos. Por ejemplo, los cráneos masculinos eran los que estaban más dañados, el hombre era el que guerreaba, y la mujer tenía, por ejemplo, los 3 cráneos de mujer tenían mucho desgaste en la zona de los molares, por atrición. O sea, normalmente el guanche, tú sabes que trabajaba la piel, y la piel pues se gamuzaba inicialmente con piedras, con frotación, pero después se terminaba ablandando muchas veces con los dientes. Masticando. Exacto. Y entonces esa atricción está ese efecto se ve en los cráneos femeninos, que eran las que realmente trabajaban, igual que la cerámica, trabajajan las pieles. Qué curioso, ¿no? Podemos llegar a verificar lo que nos dicen las crónicas, las fuentes a través de este estudio, ¿no? Bueno, otro estudio, no sé si lo interviniste en la exposición del trabajo, pero que brilló allí en el Congreso y en el que tú tomaste parte, fue intentar identificar un poco en la línea de lo que nos contabas antes, ¿no? Una momia que sabemos que sale y una momia que existe en algún sitio y que puede ser, ¿no? Efectivamente, en Cuba, ¿no? Estábamos siguiéndole el rastro a una momia que salió de Canarias a través de un barco, el Santísima Trinidad, que fue a La Habana. Entonces, y además se la llevó un familiar de un doctor canario que estaba en La Habana. Y al final, para no dilatarnos mucho, pues esa momia apareció en la que creíamos nosotros que era, en el Museo Antropológico Montané. Las investigaciones llevaron a contactar también con la directora del IESIM, del Instituto de Estudios Científicos sobre Momias, que fue a La Habana y consiguió los permisos para poder sacar unas muestras. Nos las sacaron los propios conservadores del antropológico, del Montané, y se llevaron a Europa para ser analizadas. Va a ser un estudio genético. Efectivamente, ADN, ¿no? el ADN. Entonces, y por lo menos saber si era de allá o de dónde, ¿no? Exacto. Esa momia estaba inicialmente catalogada como momia de un minero peruano, pero es verdad que lo primero que nos dio el ADN ha sido pues que era europea, o sea que ya por lo menos tenemos claramente diferenciada de que no es. De este lado del charco, ¿no? Sí. Pero ¿Esto era momia natural o momia...? No, esta sí era momificada. Momificada. Sí. Bueno, ¿y se momificaban a los mineros peruanos? No. Pregunto, no sé. No, No sé. No, lo que pasa es que en los movimientos en Cuba en el mitad del siglo pasado, ya estamos hablando del 20, con el tema de la guerra, la revolución, se trastocaron un poco las colecciones y terminaron un poco todos juntos, un tutum revolutum. Pero es verdad que simplemente si nuestros oyentes pudieran verla, reúne todas las condiciones de una momia guanche. Yo ya en un congreso anterior hice el tema de la disposición de los cuerpos momificados y efectivamente tracé unos parámetros que además las crónicas lo confirman. Las manos dispuestas a los lados para el caso de los hombres o sobre el pubis para las mujeres. Concretamente reúne las mismas características que la de Madrid, o sea, estaba colocada en algún momento, sobre todo en los momentos iniciales a su colocación en la cueva, pues tenía los hombros caídos, o sea que el peso de la cabeza hizo que se hundieran las clavículas y que ladeara la cabeza hacia un lado. Es una copia de nuestra... Claro, tú dices esto, bueno, es que es verla. Con todo respeto para los mineros peruanos, pero no reúne los parámetros de los peruanos en aquellas épocas, ni menos... Se está intentando analizar también si los cubanos nos dejan una muestra del pulmón, pero vamos, estamos prácticamente seguros ya. Estamos esperando el tema del grupo sanguíneo, que también favorecería el decir que es una momia. Acotas mucho sí, por supuesto. Geográficamente. Bueno, estamos hablando con Dolores Delgado Miranda, del Instituto de Estudios Científicos en Momias. Participó la pasada semana en ese congreso extraordinario que en Tenerife reunió a más de 200 especialistas, y estamos descubriendo algunas de las cosas en las que ella ha participado activamente y otras
que pudo conocer allí también. ¿Se ha avanzado mucho en las técnicas de conservación? Sí, bueno, desde Porque, luego. claro, esto antes no se antes Nada. es decir, una vitrina y ya está, ¿no? Exacto, no, ahora sí, desde luego. Este tipo de congreso sirve para que pues los principales conservadores tengan conocimiento de disfruten, eso, ¿no? exacto, disfruten de las nuevas tecnologías. Se presentaron allí pues muchos trabajos, sobre todo ahora no me acuerdo el apellido, pero era Benigno, que es el que lleva el tema de la climatología de las urnas, pues aquí en el museo nuestro, en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, y en las de Madrid. O sea que están muy bien situados a nivel internacional. Lo llaman para hacer el estudio de colocación de cuerpos en vitrinas para exposiciones, y es verdad que se tienen nuevas tecnologías, ya no solo para el tema de la climatología, sino de cómo atacar a un cuerpo sin necesidad de destrozarlo, de ¿no? tener que entrar en sus entrañas. Claro, que ese era un problema, que si querías conocer cosas de la momia tenías que ser invasivo, y eso pues deterioraba. Exacto. Un ejemplo es el trabajo que se hizo en el Museo Nacional, el Arqueológico Nacional. Carmen Pérez Díez es la actual directora, y se llevaron 3 momias egipcias y nuestra momia guanche, que está en Madrid, y se le hizo una serie de escáneres que se le ve perfectamente cualquier Oye, lesión. en el Museo Canario están trabajando también con este tipo de tecnología, muchísimo, ¿no? De hecho, y mapeando, ¿no? Reconstruyendo en 3D y todo eso, ¿no? Sí, de hecho un gran trabajo que están haciendo desde el Museo Canario. Vinieron representantes, bueno, Teresa Delgado, que lleva el tema también de la dentición, tiene un trabajo impresionante sobre la dentición en los cuerpos aborígenes. Después también, pues la verdad me podría quedar coja en nombrarte, pero sí es verdad que han venido miembros importantes del museo. Por ejemplo, también vinieron de Lanzarote, Pablo Atoche y su mujer, Ángeles Ramírez, que están haciendo también una labor sobre la población que casi no aparece. Eso te iba a decir. En Lanzarote, sí. No hay mucho, ¿no? No hay mucho, pero todavía no se tiene muy claro el por qué, si es que se quemaban, o sea, había una cremación de los que cuerpos. Podría justificar que... Exacto, que no se hubiesen conservado, o si es que los enterraban a una profundidad excesiva. Están muy bien escondidos, exacto. O el propio volcanismo ha cubierto exacto. Es que tampoco hay muchas teorías, no, muchas datas sobre, muchas crónicas sobre ello. Entonces, pues queda todavía... no se ha inventado nada, Loli, que permita escanear los terrenos. Sí, lo que pasa es que es muy caro, es muy costoso. Vale, existe, la tecnología existe. Sí, existir existe. Claro, digo, para buscar en sitios donde falta material, como puede ser este caso, ¿no? Lanzarote, ¿no? Sí, de hecho hay una de las cosas que también surgieron en el Congreso fue eso, el seguir buscando tecnología para poder de manera no agresiva poder seguir buscando, porque muchas veces tienes el problema inmobiliario, que no te dejan acceder a zonas. A zonas, claro, porque en cuanto aparece algo, se convierte en un peligro para los intereses inmobiliarios. Exacto, ¿no? Efectivamente. Desgraciadamente es así. Eso es así. El mundo moderno intentando convivir. De hecho, nuestra cueva, de donde viene el niño del Sausal, te dije que eran 2 bocas, pues una de ellas hay una edificación justo encima y el bajante de la piscina va a parar dentro de la cueva. O sea que... Claro, un ejemplo muy gráfico de cómo las cosas no se han sabido conciliar adecuadamente, ¿no? Bueno, las momias egipcias siguen siendo las grandes estrellas, es decir, las mejores momias, las que mayor cantidad, las que más se investigan. Sí, hombre, yo creo que sí, porque es verdad que ese tiene un lastre, pero positivo, que son unas momias muy llamativas. Nuestras momias, por ejemplo, pues sí, para nosotros son las mejores, pero es verdad que el ajuar funerario que presentan las momias egipcias, ya sea desde fuera, o sea, desde los sarcófagos hasta todo el aparataje de los
los idolillos, los Ushepti. La propia ritualística que ha llegado hasta Exacto. nosotros, ¿no? También a través De hecho, textos, fíjate ¿no? tú que estaba en el Congreso estaba como moderadora Salima Ikram, que es la conservadora una de las conservadoras egipcias más famosas, la que suele salir en los documentales Tú me contabas con Zahi Hawass, con ¿no? Zahi Hawass. Y ciertamente pues llama mucho la atención los principales moderadores que estuvieron: Miguel Botella, el famoso antropólogo forense de la Sevilla, Universidad ¿no? de Granada. De Granada, de Granada. De Granada, sí, 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 vamos, sí. el de la barba grande, Exacto, ¿no? es- Vale. Te ese. digo para que los oyentes, Sí. pues yo sé el gesto, pero esto es Sí, sí, radio. sí, ¿no? sí, sí, es verdad. Y bueno, entre ellos pues también un director de un museo en Finlandia, o sea que vinieron los más importantes. ¿Ellos tienen momias propias o estamos hablando de que en sus museos tienen momias de otros lugares? No, sí, por ejemplo en Finlandia, en la zona norte de Europa, hay algunos museos que, pues, el famoso hombre de Otzi, que está en la zona norte entre Italia, hay otro museo con momias suyas, porque se han conservado, no es que sean momias muy antiguas, pero sí, por ejemplo, el Sí, hombre porque es verdad, tampoco no hemos hecho el matiz de que no Sí. estamos hablando de momias que tengan que tener cientos o miles de años, sino que Exacto, el hombre de Tolún, por Mm, ejemplo, mm, es del siglo IV antes de Cristo, es este famoso que se ve, es de Dinamarca, que se ve como cayó sobre turba y ahí se conservó perfectamente. Y tiene, o sea, el siglo IV, si no me equivoco, antes de claro, la era este congreso va cristiana. de eso también, de Sí, sí, investigar sí, ese sí, por tipo de momias, supuesto. ¿no? Todos los cuerpos momificados, naturales o no, y por supuesto, pues yo que sé, el marinero de la expedición, ese fue del siglo Claro. pasado, no, de hace 2 siglos ya. De hecho, en la muestra que ha estado vigente hasta estos días, ¿no? Está, creo que hasta el Mm, 1 de junio. Claro, ahí tenemos también Sí. cuerpos recientes sacados del Reciente. cementerio, ¿no? Sí, sí, efectivamente, niños que se han conservado. Hay un niño, una niña, creo recordar. Bueno, tiene un trajito y creo que me comentaban que a pesar de que tiene un trajito que parece una niña, es realmente un varón, es un Varón. niño. Sí, parece como un traje como de comunión. Sí, pero, exacto, pero es con lo que con lo que lo enterraba, hicieron en ¿no? ese momento. Y Oye, Loli, no sé si este es un tema del que se habla en el Congreso, del que se puede hablar en los pasillos o en la confidencia de un café, pero siempre hay como un problema que a veces se eleva a debate abierto sobre cómo trabajar con las momias, ¿no? Porque es como trabajar con un pariente. Manejarías ese material de la misma forma si fuera pariente tuyo, ¿no? Este tipo de claro. dilema ético, no sé si es ético o no. Bueno. Porque yo creo que no, aquí no hay una profanación, ni hay no, desde el momento en el que estamos hablando de que bueno, que vamos a tildarnos de científico. Sí, sí, estamos O sea, hablando de ya, ciencia. ya no entra el cariz familiar ni el cariz, estamos hablando es verdad que sí, de seres que con todo el respeto tienen que ser tratados y efectivamente se procura siempre, aunque no es mi campo, pero sé que se procura siempre. Con respeto. Exacto, ¿no? La muestra que se obtenga de un sitio que prácticamente sea imperceptible, los tamaños son minúsculos. O sea, realmente se tiene cuidado y se tiene conciencia de que esa persona... Sobre todo, sí, sobre todo en estos últimos tiempos, o sea, ya no estamos hablando de las disecciones de... No, es que voy un poco también en épocas pasadas, ¿no? Hace décadas, bastantes décadas, bueno, era material y se metían sacos y se comerciaba, ¿no? Ah, sí, sí. Claro, sí, eso obviamente ya no, pero sí. hoy en día los científicos pues se plantean ese debate, ¿no? A veces también cuando se plantea si se deben exponer o no los cuerpos. Bueno, sí, eso es verdad que hay una ética museística en el tema de las exposiciones. Yo me remito más a qué público debe verlas. O sea, por ejemplo, un profesor de una escuela infantil. Yo no le recomendaría que fuera a ver la exposición a niños de 5 o 6 años. Claro. En vista de que allí también hay niños de esa misma edad. Claro. O, bueno, ni siquiera preparándolos previamente. Yo sería de una ética quizás un poco más aséptica con respecto a que... Bueno, todas las cosas tienen su momento, su edad, ¿no? Su periodo, ¿no? Sí lo llevaría, por supuesto, sin lugar a dudas, a cualquier museo, pero no a ver una exposición en la que los niños pueden salir llorando, por ejemplo, porque se impresionan, no es lo mismo. Claro. Mira, y cuando tratamos de momias
artificiales, es decir, momias que han sufrido ese proceso, Ujú. sobre todo en culturas antiguas, Ujú. los expertos se plantean cuestiones relacionadas con la trascendencia, con la ritualística que iba asociada a eso, a las creencias, ¿o no? Por supuesto, porque va en muchas ocasiones van asociados, sobre todo en las momias de Latinoamérica, que muchas de ellas iban sucedidas de de un previo adormecimiento de quien iba a ser pues sacrificado, ofrecido a los dioses. Estamos hablando de peruanas, andinas, chilenas. Todas ellas, bueno, no todas, pero vamos, un número muy grande se hace una analítica y se observa cómo hasta los restos del pelo conservan algún tipo de alucinógeno, y después hay algunas que se han encontrado una vez que habían sido adormecidas pues en una altura donde se ha conservado por el frío, por ejemplo, otras por el desierto. Hay algunas que han sido enterradas en el desierto de Atacama o Arica, o sea, se han encontrado cuerpos que han presentado pues algunos ritos previos que ofertaban el que no hubiera pues una negativa Claro, a ser ofrecido a los dioses. Un voluntariado Exacto. forzado, ¿no? Sí, sin embargo, en nuestro caso en Europa y en lo que es Egipto y Canarias no se suele dar eso. Ese tipo de... Bueno, oye, ya casi para finalizar, ¿qué fue lo que más te moló allí? O sea, que había algo que te hizo a ti, hombre, que tenías un especial interés, que... Pues, hombre, el tema de conocer, de los contactos de... Eso otros colegas que están trabajando que están en eso. trabajando lo mismo que tú y que, pues, efectivamente, llegas a conocer gente que tiene, como me pasó a mí, por ejemplo, con Mercedes, con el IESIM, que lo llegué a conocer en el otro congreso en Lanzarote, y que desde entonces llevábamos algún contacto, no tanto, pero ponerle cara a la gente, porque muchas veces te comunicas con ellos a través de correos y ver el ambiente, el buen ambiente que hay entre... Pero ¿qué me cuentas? Serían todos tristes, ¿no? Este tema de trabajar con la muerte, pues... Pues nada, todo lo ¿no? contrario. Precisamente lo que se busca es un poco de auspiciar momentos más felices, viendo precisamente la muerte pues cada X tiempo. Este congreso es periódico, o sea, este fue extraordinario, pero extraordinario. hay un congreso dentro de 1 o 2 años. Sí, exactamente. Creo que dentro de dos años, en el 20, es en la zona norte de Italia, en Bolzano. Y bueno, allí se habla alemán. Este congreso la lengua oficial fue el inglés. Si no me equivoco, yo esta semana hablé con unos amigos de Bolzano, pero por otra cuestión, por un milagro que tienen ahí pues, como muy famoso. Vaya, qué curioso. Pues ya sabes, tienes que ir a... Vaya, qué casualidad. Pues amiga, muchísimas gracias, Dolores Delgado Miranda, por haberte venido a Crónicas, darnos esta crónica del Congreso. La verdad es que echamos mucho en falta, indagaremos sobre eso. La escasa atención por parte de los compañeros de la prensa diaria, ¿no? Que es la que habitualmente hace un seguimiento de lo que se va contando y va generando noticias. Creo que andamos muy distraídos con otras cosas, desgraciadamente. Pero bueno, me alegro de haberte tenido a ti como cronista de excepción. Nada, y que podamos gracias. a los oyentes de Crónica haberles disipado alguna duda y bueno, también habrá alguno que diga, me lo perdí. A todo lo pasado me lo perdí. Bueno. Pues nada, muchas gracias y buenas noches. Ya sabes, esta es tu casa, vente pronto, cuando quieras. Muy bien. Un abrazo. Chao. Los misterios de Canarias, las leyendas de nuestra tierra, la magia de nuestras islas, aquí en Crónicas de San Borondón.